Días, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en nuestro devocional. Y hoy vamos a continuar estudiando la armadura de la fe, la armadura de Dios, para que lo vamos buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios. Es un estudio que hemos llevado las últimas semanas. Hemos leído las partes, las diferentes partes, elementos de la armadura de la fe, y nos hemos enfocado uno a uno. Les recuerdo, el pasaje es Efesios 6, versos del 10 en adelante. Dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y vienen entonces los elementos de la armadura. Dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación, quinto elemento, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a profundizar en el versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco de la salvación ya lo estudiábamos la vez pasada. Hoy entonces es segunda parte del versículo 17 de Efesios 6, que habla sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, nuestro enfoque en esta mañana: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y a qué se refiere? Recordemos que Pablo toma los elementos de la armadura del soldado romano y a esto le da su reflexión espiritual. Entonces, la espada, específicamente la espada a la cual se refiere Pablo, es una espada corta, no es una espada larga, no es una lanza, sino es una espada corta de doble filo para combate cercano. Espada corta para combate cercano. Y pues esto ya nos lleva a pensar y a meditar en algo que para algunos puede ser un poquito incómodo. ¿Y a qué me refiero? Cuando hablamos de espada corta, de combate cercano, quiere decir que parte de la reflexión de la armadura de la fe, parte de la reflexión de prepararnos para la batalla espiritual, no solo es pensar en términos defensivos: ¿qué puedo hacer para cuidarme? ¿Qué puedo hacer para cuidar a los de mi casa? ¿Qué puedo hacer para cuidar mi corazón, mi mente? Todas estas cosas son importantes. Pero ya cuando hablamos de la espada, entonces estamos hablando de también el ingrediente ofensivo que tiene la batalla espiritual, y que nos dice Pablo hace parte de esta lucha que tenemos nosotros. Por eso les decía, para algunos puede ser esto un poquito incómodo, no les gustan las confrontaciones, y está bien, debemos evitar confrontaciones, líos y problemas. Dice la Biblia: procuremos estar en paz con todos. Pero aquí se nos dice: usemos la espada, la corta espada del soldado romano. Es una espada para la ofensiva, para el combate cercano, para el combate uno a uno, muy pegaditos. Entonces, la confrontación va a ser inevitable. Vamos a tener que enfrentarnos al enemigo, vamos a tener que defendernos, vamos a tener que responder al ataque. No nos podemos replegar, por supuesto no vamos a ceder terreno, pero tenemos que responder. Tenemos una herramienta que se llama la espada. Y esta espada requiere, pues les decía, primero de estar dispuestos a esa confrontación, a enfrentarse.
Segundo, se requiere de disciplina, manejar esta espada, manejar la espada de la armadura de la fe requiere de disciplina, y ahorita les amplío un poquito más de esto. Y también requiere de estar dispuestos en el confrontarnos a otros, de pronto generar incomodidad y asumir las consecuencias de generar la incomodidad que trae el tener que hablar con la verdad. Ya les decía, es parte de lo que habíamos hablado anteriormente sobre la armadura de la fe. En Efesios 6, es el estudio que estamos haciendo. En el versículo 14 ya hemos mencionado el cinturón de la verdad. La verdad es algo que genera incomodidad en muchas personas. No todos reciben bien la verdad. Entonces, usar la espada del Espíritu, usar la palabra de Dios, requiere de querer defendernos, de querer confrontar, requiere de disciplina y también de asumir las consecuencias de hablar la verdad, porque la verdad pues, va a ser un poquito incómoda. ¿Quién nos da un excelente ejemplo y el mejor ejemplo de cómo usar esta espada? Pues Jesucristo. Imagínense que Jesucristo usó la espada de la palabra de Dios en el desierto. Si lo quieren leer luego, pues en su tiempo lo pueden ampliar. Lucas 4, versos del 1 al 13, nos habla de aquella ocasión donde Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto y durante 40 días el Señor Jesucristo estaba ayunando. Y en medio de ese ayuno, que era un ayuno total, cero agua, cero pan, en medio del desierto se le aparece el diablo, se le aparece el enemigo y lo tienta 3 veces. Les estoy resumiendo la historia, luego la pueden leer. Lo tienta 3 veces y las 3 veces Jesucristo, ¿cómo responde? Responde con la palabra de Dios. Utiliza la espada de la palabra de Dios para enfrentar los ataques del enemigo y hace huir al enemigo. ¿Cuáles fueron los pasajes que citó Jesús? Jesús lo primero que le dice al enemigo es: no solo de pan vivirá el hombre. Eso se encuentra, o él está citando el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Porque la tentación era haga lo posible por saciar su necesidad inmediata. Tiene hambre, convierta estas rocas que tiene a su alrededor en pan. Y Jesucristo responde con este pasaje y enseña, y nos enseña a todos, que más importante que la comida física es el alimento espiritual. Es lo que trae vida y lo que trae vida eterna. Segunda respuesta al ataque del enemigo. Cuando Jesucristo está en el desierto, Jesucristo contesta con lo siguiente de la palabra de Dios y dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Un pasaje, de nuevo, del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, donde él le dice al enemigo que más importante que cualquier reino, que más importante que cualquier trono, que más importante que cualquier promesa de fama, más importante que todo esto es tener temor de Dios, solo adorar a Dios, solo inclinarnos ante Dios. Segunda vez que Jesucristo es atacado por el enemigo, segunda vez que él responde ofensivamente, no solo se defiende, sino que también despliega la espada de la palabra de Dios. Tercera vez, Jesucristo le dice al enemigo: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Otro pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. La tentación era: lánzate desde la parte más alta del templo y los ángeles te recogerán. Y el Señor Jesucristo dice: no. Más importante es estar dentro de la voluntad de Dios y no tentar al Señor. No pongas a prueba al Señor tu Dios.
3 ataques del enemigo, 3 veces en las que Jesucristo despliega la espada de la palabra de Dios. Y nos dice la historia que el enemigo huye de él, huye de Jesucristo, y luego Jesucristo es atendido por ángeles en el desierto. Estamos estudiando Efesios capítulo 6, la armadura de Dios, la armadura de la fe. Estamos viendo diferentes elementos. Hoy nos estamos enfocando en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El que mejor usa y nos da desafío a usar la espada del Espíritu es Jesucristo. Les decía, no podemos evitar esta confrontación. El enemigo va a atacar y tenemos que saber cómo responder. Mira otro pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, versos del 22 al 23. Judas, hermano de Jesús, dice la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente, Judas, versos 22 al 23. No hay capítulo porque pues, es un solo capítulo. Entonces, versos 22 al 23 dice, tengan compasión de los que dudan. A unos, sálvenlos, sacándolos del fuego, y tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Resaltar lo siguiente, dice, tengan compasión de los que dudan, los que no conocen de Dios, los que dudan de Dios, los que no tienen claridad con respecto a su salvación, los que están confundidos. Dice Judas, sálvenlos, sacándolos del fuego. Entonces, en esta guerra espiritual, en esta lucha donde tenemos que ponernos la armadura de la fe, dice la palabra de Dios, nos aconseja que le echemos mano, que salvemos a aquellos que están rodeados del fuego. Eso es una imagen, pues personalmente me parece muy chévere, muy bonita, y es la oportunidad de uno poder ayudarle a alguien que está en peligro, que no se puede salvar a sí misma, pero para salvar a esa persona del fuego y del fuego eterno, estamos hablando de una intervención que no solo requiere de bonitas palabras, que no solo requiere de decir cosas alentadoras, requiere de la palabra de Dios, requiere de hablarle con amor, de hablarle con sabiduría, de hablarle con discernimiento, de citar textos de la Biblia para ayudarle a que no se queme en el fuego, para sacarlo del fuego. Les decía, es imposible nosotros asumir una postura de soy cristiano, leo la Biblia, voy a la iglesia, pero no me quiero meter con nadie. Lo digo porque el enemigo se va a meter con nosotros y lo digo porque habrán situaciones donde nosotros tenemos que actuar porque otros están a punto de perecer en el fuego. Les recuerdo entonces que en nuestra familia en la fe tenemos las 5 vías de alimentación. Estamos hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y enseñamos en nuestra familia en la fe sobre las 5 vías de alimentación, que con respecto a la Biblia, con respecto a la palabra de Dios, nosotros tenemos que oír, leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra de Dios. 5 vías de alimentación. Y esto lo venimos escuchando todos desde jovencitos y hemos crecido en esta familia en la fe. Es decir, la Biblia hay que escucharla, que se la prediquen, que lo edifiquen, que usted la pueda leer en voz alta. Hay que leerla. Lea la Biblia. Léala desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Propóngase a leer la Biblia en un año. Bueno, estos eran los retos y los hábitos que llevábamos los jóvenes de mi época. Estudie la palabra de Dios. Llevábamos también, lo recuerdo, nuestro cuaderno devocional. Memorice la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios. No es posible que tengamos tiempo para todo, menos para leer la Biblia, menos para estudiar la Biblia, menos para meditar en la palabra de Dios. Por eso a mis discípulos
yo les pregunto, ¿qué estás leyendo de la Biblia? Le hago la misma pregunta. ¿Qué está leyendo usted en la Biblia? ¿Qué pasaje lo está inquietando? ¿En qué está meditando? ¿Qué está memorizando? ¿Qué libro? ¿Qué tópico? ¿Estás leyendo sobre la fe? ¿Estás leyendo sobre la generosidad? ¿Estás leyendo sobre la honra? ¿Estás leyendo sobre los mandamientos, los 10 mandamientos, las promesas de Dios? Bueno, hay tantas cosas lindas que uno puede estudiar. Yo le pregunto y le pregunto a mis discípulos, ¿qué está leyendo? Y si lo está leyendo, pues debe poderlo recordar. Y si está leyendo la Biblia, ¿qué herramientas está utilizando para enriquecer esa lectura? Por ejemplo, ya que tengo la oportunidad de compartir con ustedes en esta mañana, bueno, en mi casa tengo muchísimas Biblias, pero aquí solo para mostrarles al que le gusta, tengo esta Biblia, palabra clave, y entonces uno la utiliza, tiene sus definiciones en griego, tiene sus definiciones en hebreo. Esta recientemente me la regalaron, se llama la Biblia textual, entonces es una lectura textual del original con no con toda la interpretación, que no estoy diciendo que sea malo, que traen comúnmente las Biblias. Esta es la Biblia de estudio, la que estoy compartiendo con ustedes, la nueva versión internacional. ¿Y por qué les muestro todo esto? Para desafiarlos, para animarlos. Lea la Biblia, estudie la Biblia. Hay toda una riqueza para estudiar la palabra de Dios. Entonces estudiemos la Biblia, tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, por supuesto, es un importante aliado. Cuando leemos la Biblia, nosotros no lo hacemos solos. Quiero decirles que el mismo que inspiró la palabra de Dios es el mismo que nos enseña, que nos ayuda, que nos recuerda de ella misma. Estoy hablando del Espíritu Santo. Él inspiró la Biblia, Él nos ayuda a entenderla. Mire tan bonito lo que dice Jesucristo en Juan 14, 26. Dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo enseñará, el Espíritu Santo recordará, el Espíritu Santo consolará. Así que cuando leamos la Biblia, Espíritu Santo muéstrame, Espíritu Santo revélame, Espíritu Santo guíame, desafíame, revélame. Tenemos un excelente aliado. ¿Qué más podemos decir en esta mañana sobre la palabra de Dios? Pues ya lo habíamos mencionado, el cinturón de la verdad es uno de los elementos de la armadura de la fe, pero la palabra de Dios nos lleva a la verdad. Eso es lo que quiero destacar. La verdad que está bajo ataque en nuestros tiempos, la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la verdad se encuentra en la palabra de Dios y no hay tema el cual nosotros no podamos resolver que no se encuentre en la palabra de Dios. No hay nada que la palabra de Dios no pueda edificar, no pueda ministrar, no pueda ayudar a discernir. Todos los temas, todo lo que usted quiera, está para ser revelado, está para ser atendido, se puede discernir a través de la palabra de Dios. Y lo último para compartirles, con respecto a esto que estamos hablando de la palabra de Dios, de la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, es algo que recordaba estudiando este tema, un pasaje que mi padre citaba mucho y es Romanos capítulo 10, verso 17. Él decía mucho, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Le encantaba mucho este versículo y pues lo recordaba también porque en el pasado
nuestra familia en la fe en Colombia, adquirió una cadena radial. ¿Por qué? Porque nuestro padre en la fe, mi padre, nos decía que tenemos que lograr que la palabra de Dios se comunique, llegue a todos los rincones del territorio nacional colombiano. Y entonces, una excelente herramienta es la radio. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentar de fe a otros, llegar hasta el último rincón del territorio nacional con la palabra de Dios, para alimentar la fe, para que otros se encuentren con Jesucristo a través de compartirles la palabra de Dios. Entonces hoy, esta mañana, estamos estudiando Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En conclusión, les invito a que siempre tengamos una respuesta bíblica a todo lo que sucede en nuestras vidas. Siempre tengamos una respuesta bíblica. Guardemos en nuestro corazón para luego tener que compartir. Guardemos en nuestro corazón para luego tener cómo edificar. Y les mencionaba al principio que pues, hay que ser disciplinados. Y también en esto de la disciplina está la práctica. Entonces, a manera de conclusión, lo segundo que quiero compartirles es: practiquemos este conocimiento bíblico, este estudio bíblico, esto que estamos meditando en la palabra de Dios, practiquémoslo con la familia. Requiere de disciplina. La disciplina para leer, la disciplina para estudiar, la disciplina para escribir, la disciplina para sentarnos y compartir con los demás miembros de la casa. Compartamos 1, 2, 3 y que nos guste y que nos volvamos, entiéndanme muy bien, buenos hablando de la Biblia. No tenemos que tropezarnos con los libros de la Biblia, con los términos de la Biblia, si estamos compartiendo y si estamos entregando este regalo, empezando por nuestro hogar y por supuesto también a otros. Entonces, practiquemos el conocimiento bíblico. Y lo tercero y lo último para compartir en esta mañana, manera de conclusión, es que busquemos el crecimiento de nuestra fe por el estudio y el escuchar la palabra. Esto también nos lleva a que otros crezcan y maduren en su fe. Les recuerdo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tengamos siempre una respuesta bíblica, practiquemos compartir con los demás y sigamos creciendo en madurar nuestra fe y ayudarles a otros a madurar en su fe. Con esto en mente, les invito a que hagamos una corta oración en esta mañana. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos por esta mañana. Te rogamos, Señor, que nos sigas enamorando más de tu palabra. Hoy en particular, vemos que es una herramienta muy importante en esta lucha espiritual, la cual Pablo en el libro de Efesios, en esto que estamos estudiando, nos dice debemos tomar. Estamos en guerra, estamos en lucha y no podemos huirle, Señor, al reto, al ataque o al ayudar a los demás, a quienes están necesitados, Señor. Así que haz de nosotros buenos estudiantes de tu palabra. Enamóranos de tu palabra y permite, buen Dios, que podamos tener siempre una respuesta para bendición nuestra, para bendición de nuestra casa, pero también para ayudar a aquellos que se están quemando en el fuego y arrebatarlos de ese lugar tan terrible donde se encuentran. Y procurar constantemente alimentar, Señor, la fe de los demás. Todo esto fruto de permanecer, de estar en tu palabra, de tomarla, de disfrutarla, de amarla. Gracias, Señor. Con tu bendición nos quedamos en este día, rogándote que nos guardes de todo mal y peligro y que sigas con nosotros este resto de semana. En tu precioso nombre
te hemos orado. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y que pasen un bonito día. Feliz tarde.